Continúo acá en la documentación. Si sigo bajando, fíjense que aquí puedo, con el where, puedo utilizar expresiones regulares. Vamos a seguir bajando. Y esto es muy importante, los nombres de las rutas. Una de las cosas que más me costó aprender fue separar lo que es la URL del nombre de la ruta. Al principio, cuando estaba aprendiendo Laravel, siempre me confundía con el nombre de la URL y el nombre de la ruta. Luego que aprendí, pues siempre utilizo nombre en la ruta para no confundirme. ¿Cómo podemos colocar nombre en la ruta? Una de las formas para colocarle el nombre es a través del método name al final de mi ruta. Colocamos name y el nombre de la ruta que nosotros queremos que aparezca. Vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, esta misma ruta, voy a quitarle esto. No voy a pasarle parámetro alguno. Vamos a colocar aquí mis tareas, cualquier cosa. Y voy a dejarlo así. Y voy a colocarle un nombre. Name. Yo puedo colocarle el mismo nombre de la URL. Tareas, pero también le puedo colocar otro. Fíjense que si yo corro esto acá, no hay ningún problema, corre perfectamente. Y si yo le cambio el nombre de la ruta, por ejemplo, otro nombre, otro piso nombre, no pasa nada, ¿sí? Simplemente porque estoy accediendo a través de la URL. Pero nosotros podemos acceder a esta parte o a esa ruta, o a lo que apunta a esa ruta, a través del nombre de la ruta. Eso lo vamos a entender más adelante cuando utilicemos nombre, cuando estemos configurando nuestros controladores y los CRUD que nosotros vamos a realizar. Lo que quiero que entiendas acá es que esta URL, ¿sí?, puede ser distinta al nombre de la ruta, ¿ok? Porque nosotros podemos tener aquí tareas, podemos tener otras palabras aquí en la URL. Puede ser larga la URL, no precisamente tiene que ser corta, pero nosotros acá podemos tener una sola palabra. Y con ese nombre de la ruta nosotros podemos acceder de manera más fácil a nuestra URL y a lo que apunta esa ruta. Volvemos acá entonces a la documentación. Si seguimos bajando, nos muestra acá cómo nosotros podemos usar el nombre de la ruta. Fíjate que acá colocan el método root y el nombre de la ruta que nosotros queremos utilizar. Cuando nosotros hacemos esto, esto me devuelve toda la URL. Es decir, yo puedo colocar aquí root y el nombre de esta ruta, que sería otro nombre, y me va a devolver toda la URL, incluyendo el dominio de la aplicación. ¿Ok? El dominio, y luego me va a devolver todo esto. De esta manera nosotros podemos utilizar los nombres de las rutas. Y también cuando nosotros vayamos a redirigir. Si queremos redirigir a otra página, redirigir a otra página de nuestra aplicación, utilizamos el método redirect y el método root y colocamos el nombre de la ruta. En vez de colocar el nombre de la URL, nosotros colocamos el nombre de la ruta y así va a ser muchísimo más fácil. Vamos a seguir bajando acá. También vemos este apartado que dice grupo de rutas, que simplemente aquí utilizando root, 4 puntos y el método group podemos crear un grupo de rutas. ¿Para qué sirve esto? Porque yo puedo crear un grupo de rutas que sean las rutas para el backend y puedo crear otro grupo de rutas que sean las rutas para el frontend. ¿Sí? Y puedo pasarle a cada una de ellas, puedo pasarle o el mismo middleware o los mismos middleware, ya que se pueden pasar varios, o le puedo pasar middleware distintos. Esto lo vamos a hacer más adelante, ya que vamos a separar las rutas, nuestras rutas que corresponden al backend, para que tú te puedas familiarizar con estos grupos de rutas. Tenemos acá también los grupos de rutas y colocándole la opción namespace. Esto nos va a servir, esto es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a colocar acá el ejemplo, voy a borrar esto, voy a pegar el ejemplo, voy a colocar el de arriba como estaba, view y la vista welcome. Ahí está. Y fíjate que acá en este ejemplo que pegué tiene el namespace admin, pero yo puedo colocarle un namespace, por ejemplo, que se llame backend. Y acá voy a colocar todas las rutas hacia los controladores que pertenecen o que tienen que ver con el backend de la aplicación. Ese namespace significa
que cuando uno crea un controlador, el controlador va a tener un namespace, claro está, y si ese controlador está dentro de otro directorio que no sea el directorio principal de los controladores, es decir, si el controlador no está en app http controllers, acá en la carpeta raíz controllers, sino que está en otra que se llama backend o frontend, por ejemplo, entonces nosotros podemos especificar cuál es esa carpeta, pero en realidad estamos diciendo cuál es el namespace donde está alojado ese controlador, el namespace o el directorio principal. En este caso aquí colocan admin, pero sería algo así como http controllers backend. Entonces este sería el namespace de nuestros controladores. Eso lo vamos a hacer más adelante, por ahora no. Y otra forma que nosotros podemos separar nuestras rutas es creando otros archivos de rutas. Podemos crearlo así o podemos crear otras rutas, otros archivos de ruta acá. Uno que se llama backend, como lo expliqué al principio de este taller, y otro que se llame frontend. Eso se puede configurar aquí en Providers, Root Service Providers. Ustedes pueden verificar o pueden buscar información acerca de eso. Y aquí yo puedo crear otros métodos. Le coloco el nombre según cómo se llame el archivo. Y por ejemplo, en vez de llamarse web, se puede llamar backend. Y otro se puede llamar frontend. Entonces así yo separo totalmente, separo por archivos las rutas de mi aplicación. Pero en este caso no lo vamos a hacer, como es una aplicación básica, una aplicación sencilla. Entonces nosotros no vamos a separarlos por archivo, sino que simplemente vamos a utilizar un único archivo, este que ya está configurado, que se llama web.php. Voy a borrar esto para dejarlo como estaba. Cierro acá y cierro acá. Volvemos a la documentación y luego de los namespace nos dicen los subdominios que podemos tener. Y bueno, aquí hay una serie de información en esta página, en esta documentación, que tú puedes ver con más calma y con más detenimiento y lo puedes estudiar y puedes aplicar ejemplos a tu código de Laravel. Y algo muy importante para finalizar este video es las rutas con el binding implícito, el model binding. Si vemos el ejemplo que está aquí abajo, es una ruta con el método get que va a recibir un parámetro, pero ese parámetro posiblemente sea el ID de un usuario. Y al nosotros colocar esto como parámetro en la función anónima, automáticamente, por eso es que se llama implícito, automáticamente va a buscar este usuario en el modelo, o mejor dicho, en la tabla usuario, como puedes observar acá. Y aquí simplemente retornan el email de su usuario. Y esto lo hace sin necesidad de colocar el método que busca en la base de datos. Esto lo hace automáticamente. Vamos a ver si nos funciona. Voy a colocar aquí, voy a pegarlo, así tal cual. Y dice API User, voy a colocar solamente users, el método, el parámetro user, y aquí me va a devolver. Fíjate que aquí no es app user, recuerda nuestro namespace, el que configuramos nosotros, que sería taskapp, ahí está. Y user, el modelo user, está en la carpeta models. Muy importante eso. Ahí tenemos el user, está la variable user, que es un objeto, y devuelve el email. Vamos a ver si nos funciona. Volvemos acá al navegador, vamos a colocar aquí users y vamos a pasar cualquier ID, el número 1 por ejemplo. Y fíjate que automáticamente me devuelve el email, lo que yo le estoy pidiendo acá, lo que estoy colocando acá. Si devuelvo solamente el objeto user, vamos a ver qué pasa. Actualizo, fíjate que me devuelve todo el objeto. Voy a agrandar acá. Fíjate, aquí está el ID, el name, el email, me devuelve todos los campos con sus valores de ese usuario en específico. Recordemos que si abrimos acá localhost, phpMyAdmin y buscamos la base de datos, lvtags está por acá, y abrimos users, fíjate que acá todos los usuarios que tengo, si por ejemplo coloco el 7 sería Buddy Nader, algo así. Voy a colocar el número 7 entonces, y fíjate que me devuelve ese objeto. Esta funcionalidad del model binding nos va a servir dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Y ya te fijaste que de esta manera, bueno, podemos agarrar un usuario o buscar un usuario de manera implícita a través del modelo. Voy a borrar esto acá, simplemente un ejemplo para que tú lo puedas observar.
Y si tú quieres estudiar el binding implícito del Laravel de manera más detallada, te puedo recomendar un video que yo hice. Si te vas a mi canal, puedes buscarme así, exactamente tal cual como aparece acá. Vas a encontrar aquí abajo donde dice novedades del Laravel 5.2 en el video número 3, en la parte 3 de esta serie de videos. Yo explico el Modern Binding implícito. Lo explico con varios ejemplos. Fíjate que dura 23 minutos el video y puedes estudiarlo mejor allí. ¿Ok? Obviamente en internet vas a encontrar muchísima más información acerca de esta funcionalidad. Esta funcionalidad se agregó a partir de la versión 5.2. Obviamente la tiene la 5.3 y la 5.4 también tiene esa funcionalidad. Sin más nada que decir, te dejo para que ingreses a la documentación y puedas verificar las otras opciones que tenemos referente a las rutas.